Una enorme represa ubicada en un área con control de las fuerzas militares de Rusia en la región de Jersón sufrió un colapso. Esto tras ataque aéreo ha desatado una inundación río abajo. El presidente ruso calificó de acto bárbaro y de una gran catástrofe humanitaria y ecológica el ataque a esta presa. Por su parte, el presidente ucraniano alegó que habría sido físicamente imposible que su ejército pudiera destruir la represa de Kakhovka y acusó a Rusia de volarla deliberadamente. Lo cierto es que el medio ambiente y los residentes de las zonas aledañas se han visto severamente afectados, sin contar el impacto para el curso del conflicto bélico que ya llega a 470 días. Mientras el número de evacuados a ambos lados del río Dnieper supera los 6.000. Pero ¿a quién beneficia la rotura de esta represa por la que Kiev y Moscú se están culpando mutuamente? Lo analizamos acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. En la noche del 5 al 6 de junio, la central hidroeléctrica de Kakhovka, ubicada en la región de Jersón, fue parcialmente destruida por una explosión de la que se culpan mutuamente Moscú y Kiev, provocando graves inundaciones en las zonas cercanas al río Dnieper. La presa de la central hidroeléctrica tiene una gran importancia no solo por sus capacidades energéticas y de riego para la agricultura, sino también porque conecta las orillas derecha e izquierda del río Dnieper, convertido en primera línea de frente entre los ejércitos de Rusia y Ucrania. Por otro lado, cerca de Nueva Kakhovka tiene su origen el canal de Crimea del Norte, que lleva agua a la anexionada península desde el río Dnieper. El embalse de Kakhovka es también vital para el funcionamiento de la cercana planta nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa y bajo constante peligro por el conflicto ucraniano. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apuntó su dedo acusador hacia Moscú por el desastre, el presidente ruso Vladimir Putin ha calificado la destrucción de la presa ucraniana como un acto de barbarie causado por un ataque deliberado de Kiev. Ha asegurado que el incidente ha provocado una catástrofe ambiental y humanitaria a gran escala. Podemos afirmar inequívocamente que estamos hablando de un sabotaje deliberado por parte de Ucrania. Ese sabotaje tiene consecuencias potencialmente muy graves para varias decenas de miles de residentes de la región, así como consecuencias ecológicas y otras consecuencias que aún no se han determinado. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Moscú enfatiza que el principal motivo de Kiev para cometer tales crímenes es su fracaso en el campo de batalla. Не добившись успеха в наступательных действиях с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении. Asimismo, desde la Cancillería rusa denuncian que Kiev usó sistemas de misiles de largo alcance HIMARS de fabricación estadounidense para dañar la presa de Kakhovka. Condenan las huellas desestabilizadoras de Washington en los hechos. Me gustaría preguntar a toda persona responsable de las comunicaciones en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Díganme, por favor, ¿eso les concierne directamente? Ustedes tienen que dar una respuesta. ¿Sabían todo eso? ¿Sabían cómo los armamentos estadounidenses son usados? ¿Sabían cómo ellos están usando las armas que han sido enviadas al territorio de Ucrania a expensas de los contribuyentes estadounidenses? ¿Sabían que Estados Unidos fabricó armas para lanzar ataques de prueba y ataques terroristas contra la infraestructura civil en terceros países? Según el Ministerio de Emergencias de Rusia, hasta la fecha, más de 5.100 personas han sido evacuadas en la provincia de Jersón tras la destrucción de la central hidroeléctrica de Kakhovka. Allí el panorama entonces a esta hora de los hechos acontecidos y que ya vamos a indagar con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por ello. Estos son nuestros analistas.
Hoy con nosotros estará Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, escritor y ensayista desde San Sebastián, España. Y también nos apoyará con el análisis Enrique Refollo, politólogo, escritor, experto en geopolítica internacional desde Madrid. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Iñaki, gusto saludarle, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y Enrique, bienvenido como de costumbre acá al programa, ¿qué tal? Pues muchas gracias como siempre, muy bien, y un gran saludo como siempre para ti, para todo el equipo y toda la audiencia. Gracias. Bueno, un tema clave y vital, poco tiempo para un análisis bastante profundo, pero vamos a hacer lo mejor posible. Yo quiero iniciar contigo, Iñaki, para partir del porqué, ¿no?, del ataque a esta presa de Kajovka y quién está detrás realmente, a quién le conviene esto que sucedió. Partamos del punto geoestratégico del lugar en la región de Jersón y con los frentes ruso y ucraniano a cada lado del río Dnieper. A ver. Que la presa ocupa un lugar geoestratégico, eso es incuestionable, porque obliga a desplazar tropas rusas, obliga a que esos desplazamientos sean más complicados, obliga a un replanteamiento del movimiento del ejército, etcétera, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero no solamente tiene una importancia geoestratégica en el plano militar, tiene también una importancia geoestratégica en el plano económico. ¿Por qué? Una característica de la guerra en su forma occidental, en su forma imperialista, y de esta en concreto, es destruir todo lo posible para que después, ya cuando, si ellos salen vencedores, la destrucción de esa parte de Ucrania, de esa parte de Rusia, la destrucción, el agotamiento de Rusia, que Rusia tenga que dedicar fuerzas impresionantes a recuperarse económicamente, es un objetivo económico pero también militar. Eso en segundo plano, ¿no? Luego tiene un tercer objetivo, que es el objetivo de crear una tensión y crear una inseguridad y crear una política de miedo a nivel general por el impacto que puede tener en la central nuclear que está al lado, ¿no? Que esto es una amenaza que siempre se ha hecho y que la política del miedo en estos momentos, no solamente en la guerra contra Rusia en Ucrania, sino también la política del miedo dentro de Europa, dentro de Estados Unidos, es muy importante para tener a la ciudadanía, tenerla literalmente quieta, pasiva, esperando que porque no se mueve no va a haber desastres mayores, ¿no? Y luego también tiene otro argumento, un argumento simbólico-cultural, que es ahora que se está haciendo tanto esfuerzo en decir que se defiende la naturaleza, que hay que respetar el agua potable, es tan importante, la energía es tan importante, etcétera, acusar a Rusia de esto, pues bueno, es una baza más en la guerra, ¿no? Esto es lo mismo que la destrucción de Stream 2, esto es lo mismo que se ha sabido hace poco que ha habido intentos o planes de destruir el gasoducto que va de Rusia a Ucrania, a Turquía. Esto va muy unido también a todos los bombardeos que ha habido contra otras instalaciones, etcétera, ¿no? ¿Quién sale ganando? Obviamente por estos argumentos sale ganando una sola potencia, que no es Ucrania, aunque también el gobierno de Ucrania sale ganando, pero esto sale ganando la perspectiva occidental, la perspectiva estratégica del imperialismo, de una guerra socioeconómica y político-militar a largo alcance, no solamente obligar al ejército ruso a moverse. Como he dicho, hay muchas razones de fondo. Bueno, para Iñaki, uno de nuestros analistas, sale ganando de todo esto la perspectiva occidental. Yo quiero hacerte la misma interrogante a ti, Enrique, a la luz de lo que significa esta represa, del lugar en el que se encuentra y, bueno, de las operaciones tanto de Ucrania como de Rusia allí. A tu consideración, ¿quién está detrás del el ataque y a quién le conviene más? ¿Coincides con Iñaki o tienes otro punto de vista? Sí, desde luego coincido, pero cabe recordar algunos detalles más tácticos, más concretos del pasado reciente, de cuando, por ejemplo, el general ruso Surovikin ordenó el repliegue de las tropas rusas de la margen derecha o de la parte norte de Jersón, como las fuerzas ucranianas estuvieron disparando contra el puente de Antonov, el que está en Jersón, en la ciudad, y contra también la misma
represa, embalse de Novaya Kajovka. Es decir, los ataques ya hay registros de ellos tiempo atrás. De hecho, hasta finales del año pasado, incluso generales ucranianos llamaban a la voladura de esa presa por una cuestión fundamental, y es las orillas dominantes. Orilla dominante significa cuál de las dos orillas es más alta que la otra. La orilla en manos de Ucrania es más alta, es decir, en caso de inundación los menores efectos iban a estar del lado ucraniano y mayores del lado ruso. Es decir, entonces los rusos han destruido una presa que controlaban para inundar sus propias posiciones. Bueno, en la prensa occidental, como Rusia es imbécil, pues todo lo que hace, pues imbécil, pues ya está. Entonces es un imbécil haciendo cosas de imbécil. Y ahí y con eso lo justifican todo, pero en un sentido táctico o estratégico no tiene ni pies ni cabeza. Destruir una posición que controlas para inundar posiciones tuyas aguas abajo. Y una cosa también fundamental, Kiev, Ucrania controla 5 embalses en el Dnieper: el de Kiev, el de Kaniv, el de Kremenchuk, el de Dnipro y el de Zaporilla. Todos ellos aguas arriba de Energodar, que es donde está la central nuclear que constantemente bombardean. A un lado y a otro de Energodar hay, digamos, un par de lagos. Dentro del embalse, digamos que hay con forma de lagos en varios tramos, con una anchura entre 5 y 25 kilómetros aproximadamente. Por ahí los ucranianos han lanzado de vez en cuando algún intento de invasión, algunas patrullas, 50, 100 soldados como mucho, todos han fracasado, pero claro, al quitar el embalse de Novaya Kajovka, tienen por un lado las aguas abajo de la presa, las posiciones rusas inundadas, es decir, que los rusos por ahora no podrán defender en primera línea y los ucranianos tendrán una ventaja por ahí. Por otro lado, como dijo Iñaki, precisamente el canal a Crimea. Es decir, los rusos van a perder agua fundamental para Crimea. Muy bien, fantástico. O sea, como los rusos son tontos, hacen cosas de tontos, como nos dicen aquí. Pero con un mínimo de sentido común no tiene sentido absoluto. Y aguas arriba significaría que el río Dnieper se acabaría empequeñeciendo y que los ucranianos controlan 5 embalses aguas arriba con los que podrían retener más agua y hacer que ese caudal desde la ciudad de Zaporilla hasta su desembocadura mermase. Y esto significa que el río dejaría de ejercer ese influjo separador, porque como vemos las operaciones ahora ucranianas tienen lugar en la zona de Zaporilla, a campo abierto, pero no en las zonas donde la frontera, el frente, lo separa un río. Claro, empequeñeciendo esas zonas fluviales podrían tener, no para una invasión general, porque para eso no tienen medios, pero sí para diversos ataques de pequeños grupos de sabotaje, y también para dar la imagen de, mira, estamos cayendo de flanco a las fuerzas rusas, etcétera, etcétera, hemos conseguido, porque esto no olvidemos, para Ucrania, más que victorias militares, lo que buscan son efectos mediáticos para vendérselos a sus socios occidentales y decir, estamos ganando. Y con esto termino. La península de Kimburg. Cuando Rusia se replegó de la margen norte o derecha del río Dnieper, abandonando todas esas zonas de Jersón y demás, Ucrania lanzó algunos ataques contra la península de Kimburg, pensando que la iban a conquistar y que iban a caer a los rusos de flanco, no de frente cruzando el río, sino a través de esa península y utilizarla como cabeza de puente. Más allá de unos cuantos vídeos, en otoño pasado, no pasó de ahí. Es decir, no tenían medios para mantener la defensa. Entonces, a priori para mí, estas son las líneas tácticas de la cuestión. Una síntesis geográfica que nos hace nuestro analista Enrique Refollo y que, bueno, nos expone específicamente esa parte, esas líneas tácticas de la zona que incluso viendo un mapa pueden entenderse o comprenderse un poco mejor. Fíjate, Iñaki, lo que está pasando con la represa de alguna manera pues se recuerda a lo que sucedió con las explosiones del gasoducto Nord Stream el año pasado, y Occidente una vez más enfila sus sospechas hacia Moscú. Pero que hay, por ejemplo, y es bueno siempre traer a colación luego de estos hechos, cosas que vimos hace meses y que quizás no se comprendían en el momento.
por ejemplo, esa carta que envió en octubre pasado Rusia a la Secretaría General de Naciones Unidas sobre los planes de Ucrania para destruir precisamente la presa de Kakhovka, e incluso la denuncia que ha hecho la Cancillería rusa sobre Kiev y el presunto uso de sistemas de misiles de largo alcance HIMARS de fabricación estadounidense, vale la pena añadir, para dañar el embalse. Bien, todo eso son cosas que los servicios de inteligencia, los servicios rusos saben, comunican, hacen una defensa y hacen a la vez una denuncia de las barbaridades y de la estrategia imperialista, totalmente cierto, ¿no? Pero yo creo que, sin embargo, tenemos un problema de análisis, y es que lo que está en juego aquí no solamente es la destrucción de una presa o la destrucción de Stream 2 o la destrucción de otras cuestiones, ¿no? Ha habido atentados dentro de Rusia hace tiempo contra gasoductos y oleoductos que pasaban por determinadas repúblicas, ¿no? Lo que está en juego es una guerra mucho más profunda. Lo que está en juego es una necesidad que tiene, y por tanto esto puede ir a más, una necesidad que tiene Occidente de, como sea, empobrecer, como sea, quedarse con Ucrania, reducir Ucrania a prácticamente un país no solo fallido, sino trocearlo, quedarse con trozos de Ucrania, repartirlos entre Polonia, repartirlos entre Rumania, etcétera, y sobre todo hacer una base nuclear y una base militar de Ucrania, y a la vez quedarse con terrenos, las famosas tierras negras. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, reactivar, gracias a esta destrucción, reactivar la economía occidental. Eso es lo que está en juego en estos momentos. Rusia lo sabe. Rusia lo que está haciendo es un proceso de preparar junto con una guerra de resistencia, lo que está haciendo es un proceso de contrainformación, un proceso de aclaramiento al mundo, ¿no? Y simultáneamente está haciendo otra cosa, no solamente Rusia, lo está haciendo Irán, lo está haciendo China, lo están haciendo otros países. Está ofreciendo al mundo una alternativa diferente. Por ejemplo, ahora mismo se está debatiendo con Lula y con otros muchos si tiene que haber una moneda central que unifique los mercados del BRIC junto con otras monedas, ¿no? Entonces, Rusia lo que está respondiendo no solamente es en el campo militar, sino lo que está respondiendo es globalmente para presentar otro modelo de relaciones internacionales. Y la utilización que está haciendo de las denuncias, de las peticiones a las Naciones Unidas, de las cartas que está mandando, van muy unidas al otro modelo de presentar al mundo, a los pueblos, presentar una propuesta de relaciones internacionales a diversos niveles, ¿no? Si nos limitáramos solo a decir sí, Rusia está en lo cierto, todo eso es totalmente cierto y lo va a seguir haciendo. Pero tenemos que tener en cuenta que Rusia se mueve como mínimo con 3 niveles de organización, con 3 niveles de presencia. Uno es la guerra defensiva en Ucrania, y ya estamos viendo cómo le está respondiendo la OTAN, que no duda en cualquier barbaridad. Otra es presentar un modelo alternativo a nivel de relaciones internacionales. Y la tercera es específicamente unas negociaciones con China ya para crear un área Eurasia junto con Irán y junto con el resto de países que sean, digamos, el polo de atracción del resto de países del mundo, ¿no? Estas es realmente la estrategia socioeconómica de Rusia y la estrategia político-militar de Rusia. Y yo creo que es donde tenemos que tener, las tres tenemos que tener en cuenta, no meramente solamente la situación militar, que es muy importante, pero es una parte de un todo. Claro, una parte de un todo, y que precisamente hablando de esas consecuencias varias, Enrique, que puede tener la destrucción parcial de esta represa, más allá de los daños ecológicos que ya hemos visto, y para las comunidades aledañas, por supuesto, en el contexto del conflicto bélico, pero enmarcándolo, ¿no?, en la duración. Ya son 470 días y, bueno, Ucrania ha venido haciendo mucha propaganda o anunciando mucho a través de la mediática occidental sobre su contraofensiva, ¿no?, y del éxito que esta podría tener. Entonces, a la par de esto, te pregunto, ¿qué tanta lógica puede tener para que esa contraofensiva ucraniana tenga éxito lo que acaba de suceder allí en la represa? Y adicionalmente, ¿qué cosas podemos ver cambiar de aquí en más entre los actores Rusia, Ucrania, pero también Occidente, en el curso de este conflicto bélico?
Pues el detalle más importante es que es parte de esa guerra psicológica de que tienen que etiquetar a Rusia como la mala. Todo lo que hacen es malo, no solo es tonta, sino es mala. Entonces cualquier cosa que sea tonta y mala, pues y Rusia, pues o sea, todo tiene sentido. Intentan hacer, digamos, esa profecía autocumplida. Y más allá de eso, no tiene más detalles. Por ejemplo, con los ataques, con las incursiones del llamado Ejército de Liberación Ruso, vamos, tropas ucranianas con algún ruso renegado allí, cuando entraron en mayo en la región de Belgorod y lo pusieron en los medios europeos y en concreto en España como que era el primer ataque de esa naturaleza, y yo dije, pero si esto ya en marzo de 2023 ya pasó en la región de Briansk. O sea, esa guerra psicológica se basa básicamente en mentiras, en decir, no, es que esto es así tal como te lo dicen en este momento, nunca ha pasado antes, o sí ha pasado antes, depende cómo les interese, y más allá de eso no va. Con el caso que comentaba antes de la península de Kimburg, unos ataques ucranianos, poner una bandera y decir, bueno, ya estamos aquí reconquistando territorio. No pasó de eso. Con los ataques a Belgorod o a Briansk no pasa de eso, de llegar, hacerse la foto, matar a algunos civiles rusos, que evidentemente son crímenes que los medios occidentales, pues como si nada, ¿no? Simplemente pues daños colaterales, lo mismo que en Oriente Medio, otros países del tercer mundo, si muere gente de allí, pues eran daños colaterales, eran cositas ahí de nada. Y con este caso se ve lo mismo. Y por otro lado, también está la cuestión de la contraofensiva, de la llamada contraofensiva. Hay un elemento fundamental en el arte de la guerra, y es que si un ejército no está a la ofensiva, entonces está a la defensiva. Y básicamente, si el ejército ucraniano queda a la defensiva, acabaría desmoronándose. Eso, digamos que lo saben de sobra en Occidente, y lo que quieren es mantener ese espíritu de si no estamos atacando es que vamos a atacar, estamos preparando el ataque, tensar la situación, y también es una guerra psicológica para el otro lado, diciéndoles, estamos a punto de atacar, y manteniendo esa tensión día a día de que en cualquier momento vamos a lanzar un ataque masivo de no se sabe cuántas fuerzas. De momento, en la región de Zaporilla, en el sector de Orejov, pues no les está saliendo muy bien. Han chocado simplemente contra la primera línea rusa y no han pasado de ahí. Entonces, por eso han hecho otras cosas, como precisamente la ruptura del conducto de amoníaco entre Rusia y Odessa, en la zona de Kharkov, también el destrozo del embalse de Novaya Kajovka, y a partir de ahí pues intentar atraer la atención occidental, ya que no pueden plantear un éxito práctico sobre el terreno en Zaporilla, pues seguir con su criminalización, con su demonización de Rusia, diciendo que destruye sus propios oleoductos, porque como Rusia es tonta y mala, pues se ataca a sí misma porque es inexplicable al sentido común, pero en la prensa te lo dicen como de esto es así, créetelo, lo decimos nosotros, no creas a tu sentido común, créete a la prensa. Y con el caso del embalse de Novaya Kajovka, lo mismo. Lo destruyen, atraen la atención, y bueno, ya cuando hablan del daño climático y todo eso, es que vuelven otra vez, y termino con esto, vuelven a la misma cosa del año pasado del grano ucraniano, diciendo, es que el grano ucraniano va a ser el apocalipsis en el mundo, es que hambre en el mundo. Y ahora también han intentado decir lo mismo, de que esto era un daño irreparable para el planeta, que se iban a perder las cosechas y no sé qué, no sé qué dices. Pero estos políticos aquí y periodistas, ¿saben acaso de lo que están hablando? Me temo que no. Y vaya que siempre una explosión de tal magnitud y por supuesto con afectaciones al medio ambiente y a las personas va a generar esas matrices desde la prensa y siempre en contra del actor al que quieren poner, digamos, allí en la mira. Vamos a seguir el pulso de estos acontecimientos. Enrique, te agradezco muchísimo. Iñaki, también a ti por habernos acompañado en esta edición de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Vale, hasta otra. Bueno, allí la voz, el panorama según nuestros analistas. Lo cierto es que, según las autoridades, tuvieron que ser evacuadas unas 35 localidades de 3 distritos aledaños al embalse, donde hay 7 desaparecidos. Varias miles de casas resultaron anegadas y se calculan unos 40.000 damnificados. Aún se considera prematuro hablar del retorno de los evacuados, aunque los niveles del agua estén disminuyendo o en algunos lugares también esté sucediendo esto. Así cerramos el tema. Buen fin de semana. Les esperamos el próximo lunes con mucho más en Detrás de la Razón por Hispantv.